Seguro que alguna vez habéis ido por la calle y os ha pasado que... Sí que eres alta. No me extraña que juegues a baloncesto. Es una pelota de voleibol. Sí, sí que lo eres. Ah. Estos son Bob y Alice, y hoy me ayudarán a explicar qué son las magnitudes, de dónde provienen y cuál es la razón por la que un estudiante de física no debería dibujar, aunque esta última se explica por sí sola. Lo cierto es que Bob es bastante bajito, así que aunque desde su punto de vista Alice sea alta, si le preguntásemos al exjugador de baloncesto profesional chino, Yao Ming, probablemente opinase de una manera muy distinta. Entonces, ¿qué significa que alguien sea alto? ¿O que algo sea grande? O que yo sea demasiado guapo. La respuesta, nada, no significa nada, a menos que usemos algo como referencia. Ocurre muy similarmente con el dinero. Imaginad que vais a comprar tela sin que exista el dinero. Te doy 3 gallinas y 7 tomates por esa tela. ¿Bromeas? Esta tela es de una calidad exquisita, traída desde la mismísima China a través de la ruta de la seda. No aceptaré por ella menos de 4 sacos de sal, 2 camellos y una PlayStation. ¿Y si en vez de eso te doy una cantidad de cobre equivalente a lo que me pides en cómodas piezas redondas que puedes llevar en el bolsillo? Y así nacieron las monedas y el dinero. Para medir las longitudes ocurre exactamente lo mismo, pero en vez de usar piezas de bronce, comparaban las longitudes con algo que todos tenían a mano, o más bien justo lo contrario. Por esa cantidad de monedas te puedo dar 7 pies de tela. Me parece justo. Ven y ayuda a medir 7 pies para esta amable clienta. No, no, esta es una tela que proviene de China, por lo que es necesario medirla utilizando pies orientales. Como podéis imaginar, cada uno no podía ir usando su propio pie para medir lo que quisiese, aunque servía generalmente como una buena aproximación. Es por eso que cada país, reino o imperio definía su propia unidad de pie. Los romanos sí que calzaban un buen pie, ¿eh? Bob, corta el rollo, tío. El pie se utilizó como unidad de medida durante muchos años, pero poco a poco fue sustituyéndose en muchos países por la unidad que todos conocemos y adoramos, el metro. Sí, bueno, algunos países anglosajones aún usan el pie y sus derivados. Incluso un gran estratega como Napoleón defendía el uso de este sistema de medida. Pero cuando se trata de medir las cosas que realmente son importantes para tu país, incluso los Estados Unidos de América se decantan por el sistema métrico. Pero imagino que os estaréis preguntando, entiendo lo que es un pie, pero ¿qué es un metro? En realidad no. Pues el metro nace en la Revolución Francesa. Eran tiempos de cambio y los franceses querían unir a todos los países en un sistema único de pesos y medidas. Llamaron a unos cuantos tipos inteligentes, nombraron una comisión de científicos y les dijeron «Haced algo al respecto, s'il vous plaît». La idea era buena, pero necesitaban una unidad que fuera objetiva. Eran científicos, intelectuales, por favor. No podían simplemente medirse los pies los unos a los otros, hacer una media y llamarlo un trabajo bien hecho. En un momento de lucidez, se dieron cuenta de que había algo que todos los pies del mundo compartían. ¿Sabéis el qué? El mal olor. El mundo. Todos caminamos sobre la misma Tierra, así que podíamos dividir nuestro planeta en secciones y llamar a cada una de esas secciones un metro. El trabajo fue complicado. Lo que se hizo fue medir la distancia que había entre el Polo Norte y el Ecuador a través de un meridiano de la Tierra que pasaba por París. Nada fácil. Se decidió que esa distancia sería exactamente 10.000 kilómetros, es decir, 10 millones de metros, y así es como en 1793 se definió por primera vez el metro. Pero ya conocéis a los científicos, nada es lo suficientemente preciso y medir la Tierra mucho menos. Es por eso que el metro, como otras unidades, se ha redefinido un par de veces más a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tras descubrirse el kriptón y estudiarlo a fondo, como es obvio, se vio que debido a la transición atómica hiperfina de sus electrones, ciencia, emitía, entre otras, una luz naranja de una longitud de onda muy concreta y que podíamos conocer con gran exactitud. En 1960 se decidió que el metro dejaría de ser una 10 millonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador. A partir de entonces, el metro sería definido como exactamente 1.650.763,73 veces la longitud de onda de esta luz naranja emitida por el kriptón. ¿No es eso un poco rebuscado? Así es la ciencia, pero no te preocupes porque esa definición duró poco más de 20 años. ¿Y qué pasó? Pues la culpa la tiene en parte el listillo de Einstein. La teoría de la relatividad es complicada y no quiero entrar en ella. Pero lo importante en este caso de la teoría es que nos dice que la velocidad de la luz es constante. La velocidad es exactamente la misma para cualquier persona en cualquier parte del universo. ¿Por qué? Pues porque sí, es un principio. ¿O es que vas a contradecir tú a Einstein?
El asunto es que se midió la velocidad de la luz y en 1983 se volvió a definir el metro en base a ella, como la distancia que recorre la luz en el vacío en una entre 299.792.458 partes de un segundo. Esta es la definición que se emplea en la actualidad para el metro y es cerca de 1 millón de veces más precisa que la definición inicial. Vale, pero ahora tenemos otro problema. Si un metro es la distancia que recorre la luz en 200 no sé cuántas partes de un segundo, entonces necesitamos saber exactamente qué es un segundo. Muy perspicaz, Alice. La historia del tiempo es tan antigua y mucho más interesante que la del espacio, tanto que podríamos pasarnos semanas hablando sobre el tiempo para acabar llegando a la conclusión de que ni siquiera existe. Pero este es un vídeo corto, así que vayamos al grano. Como podéis suponer, las primeras unidades para medir el tiempo se basaban en los ciclos del Sol, la Luna o a veces las estrellas. Es bastante fácil imaginar cómo nacieron términos como un día o un año. Y es natural que alguna de las primeras definiciones del segundo estuviera basada precisamente en estos conceptos. Pero resulta que, como probablemente ya sepáis, la órbita de la Tierra no es tan perfecta. Con el paso de los años, las horas se desajustaban, así que finalmente se decidió emplear un sistema similar al que se usó para el metro, observar la radiación por transición hiperfina, en este caso del cesio 133. Se pueden contar con gran precisión el número de saltos de los electrones, o lo que es lo mismo, la frecuencia de la radiación que emite. De esa forma, en 1967 se definió el segundo como 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos estados fundamentales hiperfinos del átomo de cesio 133. Ni un salto más, ni un salto menos. Esperad, no os vayáis aún, todavía quedan más unidades por definir. En uno de los más recónditos lugares de Europa, en lo más profundo del Bureau International de Poids de Mesures, custodiado por un temible grupo de científicos y de personal y sistemas de seguridad mucho más competentes en este campo, bajo una cámara de vacío, en el interior de una cámara de vacío, dentro de una cámara de vacío, yace el kilogramo. Puede parecer que es más aburrida que otras unidades, pero eso es porque lo es. El kilogramo se sigue definiendo a la antigua usanza. Se crea un objeto cuyo peso se establece en 1 kilogramo. Luego se hacen réplicas que se comparan con este objeto para asegurarse de que pesan también 1 kilo. Estas réplicas las usan industrias que se dedican a hacer más réplicas que a su vez se usan para calibrar las balanzas que se emplean en poner a punto la báscula de tu casa. Así que ya sabes, si crees que esa báscula te dice que pesas más de la cuenta, la culpa es de Francia. Bueno, ya tenemos las tres magnitudes más cotidianas: longitud, tiempo y masa. El sistema internacional se compone de 7 unidades básicas, por lo que nos hacen falta otras 4. Además del metro, el segundo y el kilogramo, también tenemos los amperios para cuantizar la corriente eléctrica, la candela para la luminosidad de una fuente de radiación, no necesariamente luz visible, el Kelvin para la temperatura y para terminar el mol, que es un número, tal cual. Vale, ya he terminado. Espero que hayáis aprendido algo. Podéis marcharos. Pues me voy, que tengo un partido. Mete muchos triples. Ah.